¿Usted aquí sabe la voluntad de Dios? ¿Me caso con Felipe o con Juan? ¿Con el feo o con el bonito? Yo escojo el empleo A o el empleo B. Bueno, en esta época se coge cualquier uno, pero ¿me debo casar o no debo casarme? ¿Debo coger este empleo o otro empleo? Yo debo ser abogado o médico. Yo debo o un payaso. Usted quiere saber la voluntad de Dios. ¿No sería bueno si colocamos un dado y lo tiramos y la respuesta es de 1 a 6? Lo que cae ahí, bueno, a veces yo tengo celos de Gedeón porque él colocaba ahí para saber si la voluntad de Dios, entonces él colocaba un pedazo de lana, si la lana se mojaba, la tierra se quedaba seca, a la otra noche para confirmar o no, la tierra se quedaba mojada o seca. Y después de eso Dios le dice, percíbete. Y todavía él quería uno más y ahí le dijo, no, no. Pero bueno, si siempre la voluntad de Dios es una dificultad en nuestra vida, porque nuestra vida es un montón de decisiones. La verdad, la vida es decisiones. En este año de 2019 nosotros haremos muchas decisiones, tomaremos muchas decisiones. Entonces hoy yo quiero coger un tiempo para hablar sobre cómo saber sobre la voluntad de Dios. Yo voy a hablar sobre 9 factores, 9 cosas que le pueden ayudar a usted a saber la voluntad de Dios. Queremos comenzar con el primero que va a aparecer aquí. Primero, usted necesita, para conocer la voluntad de Dios, usted necesita andar con Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confíe en el Señor con todo su corazón, no se apoye en su propio entendimiento, reconozca al Señor en todos sus caminos y Él va a direccionar sus veredas. Él va a mostrar, primero entonces, usted tiene que estar con Dios. ¿Cómo yo ando con Dios? Alguien se pregunta, ¿cómo yo ando con Dios? Primero, entonces, usted tiene que entregar su vida a Dios, tiene que ser hijo de Dios, tiene que escuchamos hace poco una de las músicas, y ahora usted tiene que andar con Dios. La Biblia habla de personas que entregaron su vida al Señor Jesús, pero no andan con Él, andan como discípulos. Yo creo que hay un pasaje interesante donde Jesús iba más al frente y ellos querían discutir, estaban discutiendo y no querían que Jesús los escuchase. Y ellos estaban bien atrás, pero Jesús sabía de todo. Y Jesús les dijo, ¿qué ustedes están discutiendo ahí? Y Jesús les dijo, yo ya sé qué cosas están discutiendo. Están discutiendo quién va a ser mayor en el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros andamos con Dios, nosotros andamos primero porque tenemos una relación con Él y segundo, nosotros andamos con Dios a través de conocer su palabra. Conocer la palabra de Dios es fundamental para que usted sepa andar con Dios. Porque aquí Él habla de sus caminos, Él habla cómo es que usted tiene que andar, cómo usted tiene que vivir. La segunda cosa, nosotros andamos con Dios a través de la oración. Vamos a hablar un poquito más sobre oración.
Bueno, arreglaron nuestro sonido ya. Y vamos, continuamos. Segundo, entonces, Dios nos dice que nosotros andamos con Él en oración. Lo que usted más ve en la vida de Cristo, aquí en la tierra inclusive, Él constantemente oraba, 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 porque cuando oramos nosotros conseguimos ver dónde vamos, qué cosa Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces la palabra y la oración, esas dos cosas combinan bien. Y Dios nos hablamos con Él y Dios habla con nosotros por la oración. Dios nos habla en nuestra oración. Y tercero, usted tiene que ser fiel a un grupo de creyentes. Usted necesita ser fiel a su iglesia. No interesa que sea pequeña o grande, pero usted necesita ser fiel. ¿Por qué? Porque Dios muestra su voluntad para la iglesia. La Biblia dice que en la iglesia a veces hay hasta ángeles presentes y esas personas lo ayudan a usted a alentar y a mostrar los caminos en los cuales tiene que andar. Por eso, usted no tiene que ausentarse cuando la iglesia está reunida, como es costumbre de algunos. No se ausente, porque Dios habla a través de los mensajes. Como muchas veces nosotros tenemos líderes aquí que nos hablaban que ya habían servido un año y medio y no eran aquellos que estaban realmente muy constantes, era en otra iglesia y una noche en una oración yo hablé y hablé toda la vida que ellos estaban pasando. Y ahí ellos dijeron, mira, parece que está diciendo para nosotros. Y ahí ellos se sintieron denunciados en un culto, pero no fue eso, fue el Espíritu. Yo ni sabía que yo estaba hablando para ellos en ese culto. Entonces es Dios que habla. Por eso cuando ustedes congregan en la iglesia, Dios manda el recado. Aquello que usted ora durante la semana, parece que es en la iglesia, en esa congregación, que Dios da el mensaje y a usted lo ilumina. Dios está mi corazón se alegra porque Dios, yo sé que Dios está hablando con nuestra iglesia y en esa, ustedes no quieren perder esas palabras de Dios aquí en la iglesia. Tuve el privilegio de almorzar por la segunda vez con Bolsonaro. Yo, que no soy nada, almorzando con Bolsonaro. Increíble. Entonces, yo almorzando con él, tentando escucharlo y estando muy atento. Y viene alguien sirviendo un helado, sirviendo el postre y chocolate y una cereza. Y llenando la bandeja, llenando las copas. Y cuando llegó a mí, no sé si él pasó directo o cerca y él tropezó y cayó. Y el presidente Bolsonaro hablando y yo estando muy atento. Entonces, ahí cuando yo estaba esperando mi postre, el mozo se cayó y yo cogí con la mano izquierda en el aire y el mozo se caía y yo no vi lo que venía atrás. Y se cayó. Y yo sé que el presidente Bolsonaro miró para mí. A veces nosotros no escuchamos porque estamos distraídos. Llegamos cansados, tenemos otras cosas vomitando en nuestra mente. Por eso cuando venimos al culto necesitamos orar al inicio. Todos tenemos problemas, porque quien no tiene problema no es normal. Pero cuando llegamos aquí, esos problemas van a ser resueltos, o no se van a ser resueltos así, o de repente pueden ser resueltos aquí. Pero entonces usted tiene que tener prácticas. Por ejemplo, yo coloco el problema abajo de la cama, porque si no, no duermo bien. Entonces usted también tiene que venir a escuchar la palabra de Dios, coloque sus problemas en otro lugar y al final recoja sus problemas y lléveselo. O si se olvida los problemas aquí, entonces no hay problema, después lo barremos. Pero venga concentrado, venga focado.
venga a escuchar lo que Dios está diciendo. Entonces usted tiene que estar así, siempre atento y preguntarse, ¿qué el pastor está diciendo? ¿Qué el pastor está diciendo ahorita? ¿Qué está diciendo ahora? Y eso va a ayudarlo a que usted foque su mente para que sea un mejor oyente. Por último, usted necesita de un ministerio, de hacer algo, de hacer una obra. ¿Por qué Dios va a conducirlo? ¿Cómo lo va a conducir si usted está parado? Cuando usted estudia, oye, mire, los discípulos, cuando Jesús los llamó, Él no llamó a nadie de ellos sin ningún objetivo. Él no llamó a alguien que estaba sentado en la plaza esperando a alguien. Todos ellos, usted nota que Jesús los llamó como si fuese un empleo, en el lugar donde ellos estaban trabajando. Dios quiere que usted esté haciendo algo. Tal vez usted no sabe todavía cuál es la carrera que quiere, el ministerio que usted quiere, pero esté siempre trabajando en alguna cosa, esté siempre en activo. La rueda que gira es más fácil que usted la direccione, la mueva, que una rueda parada. Entonces Dios quiere que usted esté haciendo algo. Dios quiere que a través de la oración, de la palabra, de nuestro acompañamiento, nuestra fidelidad y nuestros ministerios, algunos de los trabajos que nosotros hacemos para Él. Segundo, nosotros sabemos de la voluntad de Dios, nosotros necesitamos someternos a la voluntad de Él, porque muchas veces es así. Yo hago los planes, yo hago mis planes, y yo quiero que Dios apruebe mi plan. Yo quiero que Dios coloque su sello de aprobación en el plan que yo inventé, que yo hice. Pero Jesús, miren, Jesús no quería morir. Si es posible, Él no quería morir en la cruz. Eso se entiende claramente. Pero Él dijo, no se haga mi voluntad, mas sí tu voluntad. Entonces usted puede decir realmente, hágase tu voluntad. Una señora vino aquí y preguntó hace años, una pareja preguntó así, pastor, lo siguiente, mi iglesia, en la iglesia que yo nací y fui criada, me rechazaron, mi iglesia me rechazó. ¿Más cómo así le rechazó? Porque yo me divorcié y yo fui y dije eso para el sacerdote y el sacerdote dijo eso, que yo no podía hacer más la comunión, no podía hacer una u otra cosa porque ya está divorciada. Entonces era un sacerdote radical y quería seguir la doctrina rígidamente. Entonces me rechazaron y yo estoy buscando otro lugar para orar a Dios. Y yo quiero saber si aquí ustedes aceptan divorciados. Ahí yo dije, si dan diezmo. No, no, no. Yo estoy solamente bromeando. Ustedes saben que yo no dije eso. Jamás. Entonces yo le pregunté, lo importante es seguir al Señor. Si usted tuviese que seguir al Señor, usted tuviese que divorciarse para servir a Jesús, usted tuviese que divorciarse de ese hombre, ¿usted lo dejaría? Ella pensó y dijo, sí, lo dejaría. Entonces yo le dije, entonces la iglesia la acepta así a ustedes, divorciada. Porque lo que Dios quiere es que usted esté en un punto en su vida que usted acepte a voluntad de Él, no su voluntad, pero sí la voluntad de Él. Y a veces la voluntad de Dios coincide con la nuestra. En verdad, nuestra voluntad coincide con la de Él y a veces es contraria a la de Él. Cuando coincide, excelente, felicitaciones, maravilloso, felices que somos. Pero no vamos, cuando no coincide, no seremos felices después. Entonces, la alegría es por la fe, porque en esta hora, esa hora realmente, nosotros sabemos que nuestras emociones van contra. Cuando nosotros sabemos que aquello es voluntad de Dios. Entonces, necesitamos someternos a la voluntad de Él. Lucas en el capítulo 22, versículo 42. Dios, si usted quiere otra cosa, a mí me gustaría que sea así, pero si usted quiere que sea diferente, no hay problema. Entonces, usted joven, Dios, yo quisiera casarme. Es bueno casarse. Pablo dice que el matrimonio es un problema, pero yo soy un grande solucionador de problemas. Yo soy un matemático y a mí me gustaría casarme, Señor.
pero no, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y si Dios no quiere que usted se case, ¿usted aceptaría eso? Si Dios no quisiese que usted trabaje como mamá, pero que usted críe a sus hijos, ¿usted aceptaría? Si Dios quisiese que usted deje ese empleo que usted gana muy bien, pero tú no tienes ni un tiempo para relacionarse con la iglesia, no tiene tiempo para las cosas de Dios, y Dios quiere que tú dejes eso, ese empleo, para un lugar donde ganes menos, pero que tú tengas tiempo. Usted tiene que decir sí, Señor. Entonces, Dios, ¿por qué que Él muestra su voluntad si Él ya sabe el rumbo que usted va a seguir? Nosotros tenemos que tener esa actitud de someternos a la voluntad de Él, nos guste o no nos guste. Tenemos que someternos. Yo me fui una vez de Manaus por la voluntad de Él y contra la mía. Totalmente contra la mía. Entonces mis amigos decían, pero tú eres loco. Pero Dios me había mostrado claramente que Él quería que yo me fuese durante 2 años. Y hoy esta iglesia está como Él está por causa de esos 2 años que yo me fui. Y yo no me imaginaba. Yo no conseguía imaginar. Y fueron 2 años, inclusive durante esos 2 años, yo no fui muy feliz. Bueno, yo era feliz porque me contentaba, pero no era lo que yo quería. No era lo que yo quería el trabajo que yo fui a hacer. Y porque era difícil, era mucho aprendizaje. Pero entendí que Dios por algún motivo quería que yo haga eso. Y yo había terminado de construir mi casa, ya estaba confortable, ya estaba tan bien mi vida. Fue el año en que yo más gané dinero en mi vida. Estaba todo de la forma que yo quería. Y ahí viene Dios y me dice, sí, pero ahora sacrifica a Isaac y en el monte Moriah y va por el Señor. Y fue así. Y todavía yo fui así. No, no, si fue tu voluntad, sí, Señor. Pero yo pensaba que al final Él me iba a decir, no, no vaya, no vaya. Entonces yo me estaba espejando en la historia de Abraham. Y yo pensé que al final me iba a decir que no vaya. Pero fui y miren como la bendición de esa obediencia a Dios. Número 3. Obedezca lo que usted ya sabe. Obedezca lo que usted ya sabe. Dios ya reveló muchas cosas de la palabra de Él. ¿Por qué que Él revelaría otras cosas específicas para usted si usted no obedece lo que Él ya habló para usted? Vamos a hablar sobre algunas cosas que Él nos dice bien claro. Hay cosas que es así, negro y blanco, no necesitan ni orar. Está en la Biblia. ¿Por qué que vamos a gastar tiempo orando por ciertas cosas y el tiempo de Dios o mi tiempo por cosas que ya están escritas? Ya está escrito ahí, ya la respuesta está ahí mucho antes de usted preguntar. Obedezca aquello que Dios ya reveló. Por ejemplo, en el 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, Dios dice, absténganse de la inmoralidad. La inmoralidad siempre está errado. Dios no quiere que usted participe de inmoralidad. Punto final. Pornografía, películas que no son buenas. Todas esas cosas que tengan a ver con inmoralidad. Absténganse, esa es la voluntad de Dios. Si usted hace esa voluntad de Dios, Él va a revelar otra voluntad. ¿Entendió? Pensamos que a veces no sabemos de la voluntad de Dios porque no obedecemos lo que ya sabemos. Otra cosa que Él es bien claro y Él dice, en todo de gracias. 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, en todo den gracias, agradezcan. Usted está trabajando mucho, agradezca. Está con dificultad, agradezca. Está enfermo, su corazón está dando un piripaque, dé gracias. Está con dificultades en su matrimonio, agradezca. Dios dice, agradece en todo, siempre recordándonos. Usted tiene problemas porque usted está vivo, entonces por lo menos hay que agradecer que estás vivos.
Estás teniendo problemas con su esposa. Por lo menos la bendición es que tienes una esposa. Hay gente que no tiene esposa. Está teniendo problemas con sus hijos. Usted puede contar la bendición de por lo menos tener hijos. Dé gracias, agradezca en todo. En 1 Corintios 7:39 y 1 Corintios 9:5 y también 2 Corintios 6 del 14 a 15, también dice, miren, si usted encuentra a alguien para casarse, cásese, pero en el Señor. Esa persona también tiene que estar con el Señor. No puede casarse con alguien en cual su jefe sea otra persona. El jefe de esa persona con la cual usted se case también tiene que ser Dios, porque si no, ese matrimonio va a ser difícil, porque si usted aceptó a Cristo y la otra persona no aceptó, entonces eso no va a tener un suceso, porque los dos no están en Cristo. Entonces, si ustedes van a casarse, cásense en el Señor. Y si usted está en la contramano de esa orden del Señor, ¿por qué Dios te va a mostrar la voluntad de Él sobre tu carrera, sobre tu empleo, sobre tus estudios? Entonces necesitamos obedecer aquello que Él ya colocó muy claro. En Tito capítulo 2, versículo 2, dice, no se embriague. Entonces, Dios nunca prohíbe en la palabra de Dios, prohíbe el vino, la cerveza o caipira. Si es usted, pero no se emborrache, nunca se emborrache, nunca se emborrache. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando usted se queda tonto, usted ya desobedeció a Dios. Entonces, ¿por qué Él te va a mostrar su voluntad si usted no consigue ni obedecer aquello que Él ya dejó claro en las Escrituras? En Hechos 2:8:8, dice, tiene que estar bautizado. Entonces, bautícese. ¿Está esperando qué? ¿Por qué Dios te va a mostrar otras cosas para ti si tú sabiendo que tienes que bautizarte, no te bautizas? Voy a darles un desafío para el resto del año. Usted sabe que la Biblia tiene 1075 mandamientos solo en el Nuevo Testamento para el creyente. Nosotros estamos debajo de esa ley. Debajo de la ley significa que usted tiene que hacer esas cosas para estar salvo. Usted tiene que hacer esas cosas para que Dios lo acepte. Hoy día no estamos más por bajo de esa ley porque Jesús hizo todas las cosas perfectas y nos abrió otro camino. Si nosotros ya entregamos la vida a Jesús, ya somos de Dios. No significa, pero eso no significa que usted tiene que vivir su vida como usted quiera. Entonces usted tiene que tener reglas, así como en su casa. Aquí también, en la casa de Dios, hay reglas y hay 1075 reglas. Sería un buen desafío usted buscar en la Biblia y toda vez que usted encontrar, es la voluntad de Dios. Dios quiere. Cuando encuentre las órdenes de Dios, sería un desafío. Usted lo encuentra sobre amor, sobre sumisión, sobre 6 tipos. Solo en un versículo hay 6 tipos de personas con las cuales tú no tienes que andar. Si es impío, no hay problema. Pero él habla también sobre, nos manda a amar a nuestros hermanos, usted ser celoso, tener garra, tener mucha fe. Nos manda que no seamos gananciosos, te manda siempre estudiar la palabra de Dios, ser vigilante, no ser arrogante, te manda no es ser chismoso. Ahí usted está chismeando, igual que una lengua grande. Entonces, ¿por qué Dios te va a mostrar su voluntad si usted no está obedeciendo las cosas que ya nos mostró? Número 4. Busque un consejo santo. Todo mundo en su vida, usted tiene que tener 3 o 4 personas, amigos de Dios, que son próximos a usted, que influencian en ti y que tú los influencias. Usted tiene 3 o 4 o 5 amigos próximos. Tiene. Da para contar. Bueno, diga para la persona de su lado, solo 3 amigos próximos que si usted tiene un problema, usted puede hablarles, usted sabe que ellos están con usted.
Yo estoy pensando, pastor. Todos necesitamos de 3 o 4 personas que son de Dios, que van a ser honestos contigo, que te van a decir la verdad, que te van a dar coraje, que te van a ayudar en alguna necesidad. Todo mundo necesita. En Proverbios capítulo 11, versículo 14, Proverbios 11, 14, dice así: sin directrices la nación cae. Lo que la salva es tener muchos consejeros. Existe victoria con buenos consejeros, con buenos consejos. Por eso, si estás buscando la voluntad de Dios, lanza esa pregunta a sus amigos y pregúnteles qué les parece. Número 5. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Entonces, preste atención a su configuración. En 1 Pedro 4:10, la Biblia dice que Dios le dio a las personas el don de administración. Para otras personas le dio el don de servicio, entonces sirva. Él le dio a otras personas el don del conocimiento, entonces estudie. Dios le dio a cada persona, para cada uno de nosotros somos hechos de varios elementos diferentes. Dios nos dio personalidad diferente. Él le dio a la persona de su lado cosas diferentes. Por eso que, por ejemplo, en los hijos, al criar a los hijos, da un trabajo, es difícil porque son diferentes. Entonces, saber, descubrir y dar coraje a esos elementos distintivos de cada persona, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuántas personas hay que son buenos de números, buenos con números? ¿Y cuántos aquí no son buenos con números? Entonces, la mayoría no es bueno de números, eso vemos por la cuenta bancaria. ¿Cuántos aquí hablan bien, bien desenvolvidos? Bastantes mujeres. ¿Cuántos aquí usted sabe? Porque uno sabe esas cualidades que tenemos y porque otras personas también nos hablan sobre eso. Eso hace parte de los amigos. Te dicen, yo veo que tú haces bien eso, porque así es que nosotros. Existe una empresa muy grande, inclusive, que orienta a otras empresas y a los funcionarios de esas empresas. ¿Qué ellos hacen? Ellos comienzan con unas entrevistas de los 5 momentos de su vida que usted fue mejor bien sucedido de su punto de vista, desde su infancia hasta su estado actual adulto. Entonces, de allí ellos analizan y ven cuáles son sus fortalezas. Ahí ellos entran a la empresa y a veces inclusive el presidente de la empresa, en verdad, él era el mejor vendedor, pero por él, como él creó la empresa y fue un gran vendedor, entonces se torna un presidente. Entonces él va a administrar, va a organizar, va a delegar y a veces la empresa cae porque aquel que hacía la construcción de la empresa, que ahora es presidente, en verdad es un mejor vendedor. Entonces él necesita continuar vendiendo su producto a pesar que él tenga el nombre de presidente. Entonces él tiene que continuar con el salario del presidente, pero haciendo las ventas y dejar que otra persona que es mejor administrador lo administre. Y es eso, por ejemplo, lo que la mayoría de las personas en las empresas, por ejemplo, si usted es un funcionario, y es un buen funcionario, usted sube para ser supervisor, pero a veces usted es un pésimo supervisor y ahí no va a ser buen supervisor porque usted era un buen vendedor y usted es a veces demitido. Entonces usted tiene que saber, conózcase para saber cómo Dios lo hizo. Usted tiene que saber de eso. Porque es muy importante saber eso, la voluntad de Dios. Porque Dios no te va a dar una misión que va contra tu configuración. Usted va a estar viejo así. Usted se sienta en el computador y es un genio. Usted se sienta para hacer un diseño, un dibujo, es un genio. Ahí usted va a hablar y usted no consigue hablar, tartamudea, habla una cosa y otra cosa. Entonces, Dios no te va a llamar para ser un profesor, ¿entendiste? Dios no te va a llamar
para que tengas una carrera que tú tengas que seguir como profesor si no tienes esas cualidades. Y los profesores te van a ayudar a hablar. No, tú vas a tener rabia con los alumnos. Eso sí. Y usted va a pagar unas vergüenzas, va a estar con vergüenza toda la vida porque va a ser un desastre. Las personas se van a reír de usted. Entonces, Dios nunca te va a llamar para algo que sea contra la formación, la configuración que Él nos dio. Presten mucha atención a esta. Mire su configuración. ¿Cuáles son los talentos que usted tiene? ¿Qué cosa usted hace bien? ¿Qué cosa usted no hace bien? Y así lo va a ayudar a entender ese talento, esa voluntad que Dios le dio a usted. Porque Él va a trabajar con las configuraciones que Él te dio. A veces, por falta de estar expuesto a una u otra área, no sabemos qué hacemos bien. Por eso que yo digo, hagan todo, experimenten varias cosas para usted descubrirse. Por ejemplo, yo descubrí que yo no tengo ninguna configuración para química. No tengo. Y miren que yo estudié, pero no tengo configuración para química. Pero tal vez un poco más para física que para química. Química nada. Un poco más para áreas humanas, de letras y lenguas, literatura, ¿no? De que matemática. Las áreas antropológicas, áreas sociológicas. Entonces, Dios le muestra a usted que tienes que descubrir tu configuración. Número 6. Escuche a Dios cuando usted ore. Parece paradójico, porque no es yo que estoy hablando con Dios, pero Él también habla con usted. A veces uno habla tanto, que Dios está hablando de vuelta y no lo escuchamos. Yo tengo una tía ahora, que ya murió, pero ella era sorda. Usted estaba conversando con ella y, hola tía, y ella no escuchaba nada. Si usted le estaba contando otra historia, ella no escuchaba nada. Ella imaginaba lo que usted le estaba preguntando, pero ella no escuchaba nada. A veces es así con nosotros. Nosotros hablamos. Dios está escuchando y Dios nos está hablando y nosotros no lo escuchamos. Eso para algunos de repente es un nuevo concepto de oración. Dios dice que tal vez que sus palabras tienen que ser pocas porque usted no necesita hablar. Jesús criticó y dijo, muchas personas piensan que van a ser bendecidas por Dios porque hablan mucho. Usted no necesita hablar mucho. Usted necesita hablar, pero también necesita escuchar. Cuando usted lleva las cosas en oración para Dios, si usted se acalla un poco después y no se levanta y va corriendo después del amén, usted va a ver que muchas veces Dios fala a su mente. Dios le habla con palabras, le habla con versículos, le habla con ideas. Les voy a hacer una sugerencia. Cuando ustedes oren, principalmente cuando están buscando la voluntad de Dios, yo a partir de septiembre comencé a orar para que Dios nos muestre cómo la iglesia debe ser administrada a partir de ahora, porque en cada momento de la iglesia las cosas mudan. No puede estar siempre de la forma que son, porque si no, no crecemos. Una iglesia familiar es diferente de una iglesia en comunidad. Una iglesia en comunidad es diferente de una iglesia metropolitana. Y en cada momento uno tiene que cambiar el tipo de administración, varios elementos. Yo vengo orando porque yo sentí que hemos llegado a una plataforma y tenemos que cambiar algunas cosas. Yo desde noviembre ya pedí a los pastores que oren conmigo también para que Dios nos muestre cómo tenemos que llevar de aquí para el frente, para que realmente no perdamos a las personas que Dios nos está mandando, para que nuestra iglesia continúe siendo esa bendición para la ciudad, para las personas, para el Brasil. Entonces, yo comencé a descubrir que cuando oramos y después paramos,
y esperamos un tiempo, Dios comienza a colocarnos ideas. A veces Dios manda un reportaje, aquel reportaje que nos ilumina el entendimiento, las ideas. Entonces, una de las cosas que podemos hacer cuando estemos orando, usted lleve un cuaderno y usted ore, haga su oración. Y por ejemplo, usted dice, Dios, ¿cuál es el próximo paso en mi carrera? ¿Qué puedo hacer ahora? Ahí espere Él responder. Porque a veces nosotros estamos locos para salir, llegar allá al final. Amén. Y Dios, ¿cuál es el próximo paso en mi ministerio? ¿Qué puedo hacer ahora en mi ministerio? Dios, ¿cuál es el próximo paso en mi familia? Dios, ¿cuál es el próximo paso en mi casamiento, en mi matrimonio? ¿Cuál es el próximo paso en mi educación? ¿Cuál es el próximo paso en mis finanzas? ¿Qué debo hacer ahora de aquí para adelante? Y Dios le va a responder. Él va a mandar. Dios se va a quedar en pie. Dios le va a dar sabiduría. Eso va a darlo libremente. En Tiago capítulo 1 está escrito eso. Escuche a Dios cuando usted ore. Haga silencio al final de sus oraciones para que usted deje que Dios le hable. Que usted perciba eso. Aquellos pensamientos que Dios le coloca, aquellos reportajes que Dios le coloca, aquellos consejos, palabras, mensajes que vienen después de su oración. Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas escuchan mi voz, pero tenemos que escuchar. Número 7. Escuche su corazón. Escuche su corazón. Miren, Dios ha colocado su configuración, esa configuración suya, y en esa configuración Dios ha colocado deseos en su corazón. Él ha colocado cosas en su corazón que a usted le gustaría. Entonces, miren, en Salmos 37, versículo 4, 37, 4, 5, dice, deleítese en el Señor, disfrute el Señor, alégrese en el Señor, amárrese en el Señor, haga fiesta con el Señor. Y Él va a satisfacer los deseos de su corazón. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, Él nos dice, David, usted puede tener todo lo que usted quiera, pero que no quiera mucho. Con tal que usted no quiera mucho. Así también, Dios le va a satisfacer los deseos de su corazón, porque va a moldar, va a plantar buenos deseos, va a plantar los deseos de Él en su corazón. Ahí sí, su voluntad y la voluntad de Dios van a ser coherentes y Dios va a poder satisfacer el deseo de su corazón. Entonces Dios quiere que usted escuche a su corazón, escuche qué su corazón está diciendo y que ese corazón quiera deleitarse en el Señor. Y esos deseos colocarán en el corazón de Dios y Dios colocará en su corazón. Hace tiempo teníamos un hermano que tenía un deseo en su corazón de implantar una iglesia en la bahía, en Bahía. Ahora ya tienen terreno, ya tienen planos y lentamente las cosas están saliendo. Fue un deseo que Dios colocó en el corazón de él. ¿Qué que Dios ha colocado en su corazón? Escuche su corazón. No escuche a su antiguo hombre. Él trae un corazón que puede engañar. Usted escuche primero solo su corazón y siempre haga una conferencia de eso con la palabra. La Biblia dice que ninguna voluntad de Dios viene, dice que los dones de Dios no vienen con contratiempos. Entonces, sus deseos no pueden tener contratiempos que van contra la voluntad de Dios. Número 8. Mire las circunstancias. Ni siempre podemos basearnos en las circunstancias, pero a veces Dios abre y cierra las puertas. ¿Sabe por qué está abierta la puerta? Solo porque la puerta está abierta usted puede pasar, o solo porque la puerta está cerrada usted no debe golpearla para llamarla. Entonces vimos en el capítulo de Hechos 16, 6 a 10, donde Pablo, vamos a buscar ese pasaje, Actos capítulo 16, de 6 a 10.
Pablo y sus compañeros viajaron por la región de Frigia y Galacia. Y fueron impedidos por el Espíritu Santo de pregar la palabra de Dios. Pero Dios tiene momentos para todos. Entonces, cuando hablamos la palabra de Dios para alguien que nosotros queremos que nos escuche, Dios tiene un momento. Entonces, Él quería pregar la palabra en la provincia de Asia, pero fueron prohibidos. El Espíritu no dejó. No consiguieron los vistos. No consiguieron entrada. Algo dificultó. Ellos no consiguieron pregar. Y cuando llegaron a la frontera de Misia, intentaron entrar rápido, pero el Espíritu de Jesús los impidió. ¿Cómo es que el Espíritu Santo está impidiéndoles de pregar la palabra? Porque no era el momento, no era la hora. Tal vez la muerte los esperaba allí. Entonces, Dios no permitió, impidió. Entonces regresaron a Misia y bajaron a Troas. Y durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Y allí fue un suceso. Entonces, Dios usa ciertas cosas. Él cierra ciertas puertas. Y si Dios cierra las puertas, no se quede golpeándola mucho nuevamente. Si la puerta estaba abierta y Él la cerró, probablemente Él no quiere que usted entre. Yo digo siempre eso. Hay mujeres que tienen maridos que son unos malvados pilantras y lloran día y noche. Todas las veces que van al grupo de oración, esas mujeres lloran y lloran contra el marido. A favor del marido. Están orando alguna cosa del marido. Y es un sufrimiento. Ahí Dios, ¿qué hace? Él abre la puerta para esa mujer salir, para esa mujer huir. Ella descubre que su marido tiene otro amante, otra familia, y abre esa puerta para que se separe o se case nuevamente si quiere. ¿Y qué que la mujer hace? No, yo voy a perdonarlo. Y sufre 20 años más. Dios abrió la puerta para mostrarle la voluntad de Él. Si la voluntad de Dios es que usted no se divorcia, a no ser que haya una inmoralidad, un adulterio, ahí está liberado. Y a veces Dios permite eso justamente para dar un alivio a usted. ¿Entendió? No significa ahora que usted ahora va a decirle a su marido: va a buscar otra. Ahí usted no se va a dar bien. Pero Dios usa circunstancias. Él abre y cierra puertas para ayudarlo a usted. Dios no es un viejo allá encima que está solo riéndose para que te vas a irritar o va a cerrar o abrir la puerta. Dios quiere que tú escojas la puerta correcta, que tú tengas una vida de suceso. Y finalmente, a veces, cuando estamos delante de una decisión, Dios nos ha dado la libertad de tener opciones. A veces Dios dice así: si vas a la derecha te bendigo, si vas a la izquierda te voy a bendecir. Si Adán se hubiese ido para Sodoma y Gomorra, toda la ciudad se hubiese convertido. Y él se hubiese tornado un hombre muy rico. Él se quedó en las montañas y se tornó de la misma forma un hombre muy rico. Dios a veces nos da opciones de empleo A, empleo B. Cuando existen esas igualdades que usted no sabe escoger, tal vez Dios te está indicando, y si vas para un lugar u otro, igual vas a ser bendecido.
ni siempre hay solo una voluntad específica para Dios. Entonces, Dios, ¿cuál de esas dos chicas voy a casarme? Analiza, habla con tu corazón. Tal vez Dios te va a decir que las dos son buenas, las dos. Pero cuando usted haga la opción, aguante. Porque Él dice que Él no quiere que usted se divorcie. Finalmente, cuando cuando esté usted delante de decisiones en este año 2019, lea. Lea estos puntos que nosotros hablamos hoy y tal vez le ayude a tomar bien sus decisiones. Que Dios nos bendiga a todos nosotros en nuestras decisiones. Amén.